tal como habíamos convenido con nuestro auditorio, vamos a continuar analizando el tema de los milagros de Odebrecht, así definidos y planteados por la revista Vistazo y su editora María Belén Arroyo, editora especial del magazine guayaquileño y ecuatoriano San Francisco y los milagros de Odebrecht. Ayer mencionábamos con los compañeros invitados María Belén Arroyo por Vistazo y Jan Cano por la revista Criterios. Decíamos que el señor Aires de Cuna Santos Reis, un nombre y apellidos compuestos gigantescos, se llama Fernando Luis Aires da Cuna Santos Reis. Este alto ejecutivo brasileño está hoy en manos de la justicia en su país. Él firmó un pacto para delatar a quienes fueron parte de la red de sobornos a cambio de convenios a favor de la constructora Odebrecht. Este andamiaje de coimas para conseguir contratos acaba de salir a luz pública por documentos oficiales de Estados Unidos. Y entre el 2007 y el 2016, aproximadamente, la empresa Odebrecht provocó el pago de $33,5 millones en coimas y sobornos a oficiales gubernamentales ecuatorianos. Los beneficios para la empresa relacionados con estos pagos corruptos ascienden a $116 millones. Invirtieron $33,5 millones y rescataron casi inmediatamente $116 millones. Este era el mecanismo que no viene a ser de extorsión, viene a ser peor que eso, ¿no? Y el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos le pone claridad a este episodio malhadado. Especifica este informe del Departamento de Justicia de la Unión Americana, especifica que entre el 2007 y el 2008 tuvo problemas técnicos. El documento menciona que mediante arreglos con un intermediario que tenía control sobre los contratos públicos, se solucionaron. Odebrecht es uno de los lados en el triángulo de la corrupción destapado en Brasil y que salpica a varios gobiernos de América Latina. Ecuador no es la excepción. Petrobras, de capital mayoritariamente estatal, y OAS, constructora de capitales privados, completan esta figura cuyas dimensiones empiezan a conocerse luego de la investigación de Lavajato. Santos Reis vivió en Ecuador, fue representante de Odebrecht, mientras Lucio Gutiérrez fue presidente. En el 2006 se hizo cargo de la división ambiental y tenía línea directa con Marcelo Bahía Odebrecht, quien fue este hombre fuerte de la empresa. Marcelo, dijimos, ya está detenido, ha sido sentenciado a 19 años de cárcel por delitos de corrupción. Santos Reis asistió a reuniones entre ejecutivos y figuras del poder político entre los años 2010 y 2011. Ya estaba en pleno ejercicio de esta década de gobierno el presidente Correa. Y por estos años ocurrió la multiplicación de los contratos para la constructora en Ecuador. Esto luego de que cayera en desgracia a fines del 2008, tras presentarse problemas técnicos en la recién inaugurada Central Hidroeléctrica San Francisco,
que motivaron su expulsión. María Belén Arroyo escribe en Vistazo y agrega: en la trama del intercambio de favores hay un elemento presente en Brasil. ¿Cuál es ese elemento presente en esta trama? Es el aporte para campañas políticas. Y la interrogante se enciende cuando pregunta la editora: ¿fue Odebrecht uno de los aportantes de la campaña presidencial de Alianza País, como insinúan medios brasileños? Vistazo consultó a quién fue entonces el responsable de la colecta de aportes, es decir, al hermano del presidente Correa, es decir, a Fabricio Correa. Fabricio dijo a Vistazo: vea, a mí no me ofrecieron, yo tampoco hubiera aceptado. Las FARC me quisieron entregar $100,000 para la campaña, aporte que tampoco lo acepté. Evoca la reunión en la que participó un coronel retirado que habría actuado como enlace. Aclara que él responde por el manejo de 27 páginas de contribuyentes, a quienes limitó el aporte en $50,000. No puedo hablar de la etapa desde que Rafael salió del ministerio y armó la organización política Alianza País, sino de la campaña del 2006. Allí hubieron contratistas que me buscaron, pero no lo permití. El hermano del presidente, quien es ingeniero, fue subcontratista de Odebrecht. Él quiere decirnos que esto fue otra cosa y que él ya estaba francamente en esa práctica y en ese rol. El hermano del presidente fue subcontratista de Odebrecht en la ejecución del Parque Lagos en la presa de Chongón a través de la empresa Aplitej. Su compañía también hizo una obra de menor cuantía, contratada por Odebrecht, en la central San Francisco. Correa aclara que él alertó a su hermano, el señor presidente, no todavía. Esto que nos ubique la autora de esta crónica de investigación tan importante, María Belén Arroyo, de la revista Vistazo. Me buscó el gerente de Odebrecht y le dije: vea, pana, devuelva los 13 millones de premio y pida a Brasil 100 millones para arreglar las embarradas que han hecho. Niega este momento o por estos tiempos haber sido intermediario Fabricio de esta empresa y resalta que por pedido del presidente solicitó a la constructora corregir sus errores en su única reunión. En San Francisco hubo otros pecados muy graves. La Comisión de la Deuda Externa detectó que el crédito con Bandes, que financió el 80% del monto original, era lesivo para nuestro país. El costo inicial, esto como acerto, era lesivo, definitivamente, porque el costo inicial era de $286,800,000. Repito la cifra, era 286, casi 287 millones de dólares. Pero tras la firma de 10 adendas, notificaciones al contrato, práctica común de la constructora para reajustar especialmente los precios. Esta modalidad la ha usado toda su existencia, digamos, en todos los países del mundo. Bueno, con esa práctica, este contrato subió a $369,300,000.
Si comparamos con el precio inicial de $287 millones, se saltan a 369, casi $370 millones. Y a fines de septiembre del 2008, la firma brasileña fue expulsada. Ayer hicimos escuchar incluso una parte del discurso que manejó y las razones y argumentos que exhibió el presidente Correa. Muy molesto con la actitud técnica, entre comillas, de la empresa brasileña. Volvió en el 2011 muy campante el señor presidente para recibir contratos adicionales cuyo denominador común es, al fin de cuentas, la variación entre el precio original y el valor final pagado por el Estado contra Pucará. No es por el Estado, refiere a las obras Central Pucará, Central Manduriacu, Obra Vial Ruta Viva, Remoción de Tierras en Refinería del Pacífico, Poliducto Pascuales Cuenca, Trasvase Daule Vinces, todo lo cual supera los 1.200 millones en montos contratados. 1.200 millones. Algo así como la primera parte, gran parte de las contrataciones. Les encanta la cifra 1.200 millones para gastarse, ¿no? Estoy haciendo una asociación de ideas, recordando Esmeraldas, claro, 1.200. Ahora son prácticamente el doble, la sumatoria que alguna vez muy próximamente ya tendremos esos datos y seguramente la ilustración al público ecuatoriano vendrá o provendrá del magazine Vistazo con toda seguridad. Periodismo de investigación al máximo nivel. Bueno, el asunto es que ya contando con la presencia de María Belén Arroyo, que a su juicio quedó digno de complementarse, digno de insistir como elementos fundamentales del recorrido de investigación periodística por ustedes realizado. María Belén, encantado de tenerle nuevamente. Vamos a ver si el compañero que debería estar ya aquí, sí, Giancarlo está ya a punto de llegar a nuestras instalaciones. María Belén, muy buenos días. Gonzalo, buenos días, a su equipo de trabajo, buenos días, y a su amplia audiencia también. Nos parece fundamental señalar que en la lectura que hagamos sobre los actos y los hechos y la participación de esta empresa brasileña en nuestro país, tenemos que tener una mirada integral, y nos parece que por ahí deberíamos este momento abordar el tema en vista de que las autoridades de la esfera y del ámbito judicial todavía no nos han podido satisfacer la inquietud nacional de por dónde se orientan las investigaciones y en dónde se ubican las responsabilidades, a diferencia de lo que está ocurriendo en los países vecinos, donde ya tenemos unos señalamientos e inclusive ya hay personas identificadas y detenidas. Por el momento nos parece a nosotros y planteamos que al tener una mirada integral, histórica, por lo menos debemos dividir en 3 periodos la gestión, la participación de la empresa en el país. Y para ello sugerimos partir del año 1987, año en que llegan al país, aterriza en términos figurativos para la ejecución de una obra en Santa Elena. Y tenemos que desde el año 1987 hasta el año 2008, estamos hablando de prácticamente 2 décadas, la empresa acumuló 7 contratos por $1.017 millones. Caramba. ¿Por qué hago este parteaguas en el año 2008? Porque como es conocimiento público, en este año se hicieron públicos, se hicieron evidentes los problemas técnicos en la Central San Francisco,
Hubo una paralización de la central por unos meses, hubo este litigio, ustedes ayer lo ilustraron con estos señalamientos del presidente. En el último trimestre del año 2008 se produce la expulsión de la empresa y hay una fase ahí que la tenemos entonces claramente identificada. Hablamos de 7 contratos por 1.017 millones. Ahora, hay un lapso, hablemos del año 2009, 2010, en que se darían estas negociaciones, ubicándonos en el tiempo, estas negociaciones de las cuales todavía no tenemos claridad, y el reto de la esfera judicial es esclarecer qué ocurrió en la mesa, bajo la mesa, qué ocurrió en los corrillos, en las esferas que debían tomar decisiones. Puesto que ahora cerramos esta etapa, 2009-10, en que la empresa estaba, como quien dice, con un pendiente en nuestro país. En el 2010 se decide que los trabajos se retomen en San Francisco sin costo para el país, que se desvanezcan unas glosas por 70 millones, se habían esclarecido unas cifras que la empresa debía pagar y eso quedó en pendiente. Y en el 2011 al 2014, y estamos hablando aquí claramente de un periodo de 3 años, 2011 cuando regresa la empresa, vamos a decir, libre del pecado original de San Francisco, acumula 8 contratos por el orden, y estoy hablando del monto original contratado de 1.277 millones. Para hacer un comparativo, en 20 años previos tuvo 7 contratos por 1.017 millones, en 3 años posteriores al problema San Francisco, 2011-2014, 8 contratos por 1.277 millones. Perdone, estas son las obras que quedaron inconclusas cuando hubo este primer rompimiento. No, hablamos de contratos. O estas 4 obras que las menciona, una de ellas era el proyecto Baba, ¿no es cierto? Ajá. Este es otro conjunto de contrataciones. Este es otro paquete, llamémoslo así. Vamos a decir que... Pero sigamos con lo suyo. Vamos a decir que solo hablando de esta sumatoria ya tenemos 15 contratos de Odebrecht, desde el periodo 87 hasta el periodo 2014. De aquí estableceríamos una tercera fase en la participación de la empresa y es ya con la mega contratación del Metro de Quito. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque el solo monto de esta obra, que supera los 2.000 millones de dólares, excede con mucho el total acumulado en el año 87-2008, 1.017, y 2011-2014, 1.277. Entonces, una sola obra está representando un poco más que estos 15 contratos acumulados. Es decir, que para tener una visión integral de la participación de la constructora en Ecuador, nosotros estamos sugiriendo dividir en 3 partes del análisis. El periodo pre-San Francisco, empezando en el año 87, el periodo San Francisco implica por sí una pausa, el periodo post-San Francisco hasta el 2014 y tomarlo por separado al periodo Metro de Quito, por el monto, por la magnitud. Está muy bien aquello. Y porque su complejidad. Son 3 dimensiones totalmente distintas. Y porque la complejidad atraviesa 2 administraciones municipales de por medio con una determinación de cuál era el valor inicial. Pero hay una simultaneidad que le pido nos esclarezca de su investigación. Odebrecht y OAS, a la que la segunda empresa se le atribuye haber gozado de una representación técnica, empresarial, contractual con el hermano del señor presidente de la República. Como que Fabricio era el representante de la firma OAS. Y hay el exdiputado Freddy Bravo, al que le pedíamos una opinión hace contados instantes. Él dice que en más o menos unos 20 minutos va a estar en condiciones de convalidar esto. Nos parecía importante que ha asegurado que Odebrecht y OAS son 2 empresas relacionadas,
¿Qué fijación tuvo usted en la investigación de esta posibilidad? ¿Usted llegó a comprobar que las dos empresas pertenecían a los dueños de Odebrecht, en este caso, que pasa a ser la empresa principal, en la mención que tienen todos los gobiernos involucrados con sus actores contractuales por haber sido la corruptora de unos ángeles que se repartieron en todo el planeta? Lo que se puede mencionar, Gonzalo, es que hay varias investigaciones, y yo citaba una ayer y estoy manejando otra, tengo virtualmente, digamos, otro estudio regional. En general coinciden las investigaciones en relacionar a las empresas Odebrecht y OAS y sus contratos en diferentes países. Hay un caso que está analizado de OAS en Bolivia, y en paralelo está analizada la presencia de Odebrecht en Ecuador. Nosotros pensamos, y una de nuestras inquietudes originales en este reportaje era justamente hasta qué punto están relacionadas una y otra empresa ya específicamente en la obra del proyecto multipropósito Baba. Uh-huh. Y con esa inquietudes que buscamos por el lado documental, hay un informe de Contraloría que ubica en el tiempo el desarrollo del proyecto multipropósito Baba, y este informe llega a establecer que hay una situación un poco extraña por dos razones. Hay la expulsión de Odebrecht, se produce por los problemas ya tantas veces mencionados en San Francisco. Está a medio camino la ejecución del proyecto multipropósito Baba. De inmediato se convoca a unos oferentes y no hay un concurso, y el informe de Contraloría habla de que no hubo un proceso, vamos a decir, un concurso en igualdad de condiciones para los doctores. Prácticamente hay una invitación que se configura en dos etapas. ¿Auspiciaba esa convocatoria? Pues yo creo que el reto es que ese informe vaya más allá y lo esclarezca, porque yo estoy citando los datos los objetivos, que están lo que se vio en un informe, y que de alguna forma al leerlo en contexto uno entiende que me refería a dos hechos cuando menos curiosos. Primero, sale Odebrecht. Segundo, a renglón seguido se negocia la continuidad de la obra con OAS. Pero el segundo hecho al que me voy a referir ahora es que Contraloría sí cuestiona por qué se declaró en emergencia. Y vamos a ubicarnos en ese tiempo. Me parece que ya estábamos viviendo año 2009. Ese año en diciembre tuvimos apagones, tuvimos problemas de generación. No sé si recuerden que terminamos el año y que se nos iba la luz y que decían, ¿cómo así? Si se ha hecho tanta inversión. Entonces, a propósito de esos eventos, se declara la emergencia para la contratación con OAS. Y Contraloría dice, bueno, ¿cómo así emergencia? Y estoy poniendo en unas palabras coloquiales, no son las textuales. Claro. Porque esta central se trata de una mega obra que consiste en una represa, y una parte muy importante es una obra de ingeniería que en última instancia genera, pero todavía no estaba en funcionamiento porque estaba en ejecución. De modo que no justificaba, y siempre cito a juicio de Contraloría, la declaración de emergencia por cuanto todavía no estaba en funcionamiento, apenas estaba en ejecución. Uh-huh. Y el problema que vivía el país de desabastecimiento era, digamos, no se iba a solucionar porque se apuren en la obra Baba. Tal vez el Contralor Polide en esos días recibió alguna disposición de lo alto para disimular la circunstancia, María Belén. Es difícil que porque podamos... él, como autoridad de control, debía haber puesto ya las alarmas y haberse manifestado, esto está mal. Asunto que se comprueba días después, según su propio relato, María Belén. Cuando nosotros hacemos este estudio para sustentar este tema, sí nos damos cuenta que Contraloría se pronuncia no una, sino varias veces, y lo hace de manera integral en los proyectos que analiza. En honor a la verdad esto. Y eso hay que mencionarlo porque hemos revisado algunas
algunos documentos y algunos cientos de páginas para sustentar lo que estamos diciendo. Tal es así que este informe que yo estoy mencionando sí esclarece la participación y menciona la participación del ingeniero Correa como representante primero de OAS. Ajá. Y como subcontratista. Es decir, quisiera que extraigamos algo, si es que me permite esta licencia, pero sí hay que tratar de salir del terreno de la especulación, porque en este momento es fácil caer en la tentación de decir, es por aquí, es por acá, veamos con suspicacia. Y creo que este momento es cuando más necesitamos que las autoridades nos den luces para entender por dónde manejar este tema. Y creo que es una necesidad que el país y la sociedad tiene en este momento de aclarar por dónde, qué pasó, por qué los contratos en ciertos momentos imprimían una cierta agilidad, cuál era el contexto o el trasfondo de esos momentos en que ciertas cosas iban más rápido o ciertas cosas se detenían. Ciertas cosas muy mediáticamente fue la salida de la empresa, después llegó, si me permiten, con un poco más bajo perfil y sin embargo a recibir más contratos. Eso es lo que yo podría decir, Gonzalo. Ahora, ¿para qué nos sirve especialmente a usted y a la revista Vistazo esta declaración que realizó Fabricio Correa el 15 de noviembre del 16, recientemente? Para el tiempo que ha pasado viene a ser una temporalidad reciente. 15 de noviembre del 2016. Fabricio Correa comparte vía telefónica una entrevista que yo estaba realizando a Ana Minga y a Pablo Dávalos, donde les desafío a que demuestren, Fabricio es el que les desafía a que demuestren si tuvo algún momento contratos con el gobierno, porque ya se hablaba del OAS, de su representación y de que OAS quedó al mando o en reemplazo transitorio. En este caso no se sabía si iba a ser transitorio o definitivo de la obra fundamental que en ese tiempo nos ocupaba, o en esa entrevista nos ocupaba, y que era el proyecto que salió nefasto para el interés nacional. Y aquí se puso muy enojado Fabricio y les decía a mis invitados en el estudio que le prueben, que le comprueben si él que le demuestren si tuvo algún momento contratos con el gobierno. Yo no he firmado ningún contrato con el gobierno. Le desafío a que busque un contrato firmado por Fabricio Correa. Mi empresa, Plitec, de toda la vida, de 32 años, tampoco está involucrada en ningún problema. Claro, pero ¿quién firmaba por usted? El resto lo montó la banda para desquitarse de eso, de que yo los denunciaba. Y Rafael cayó en la trampa. Tanto es así que una compañía brasileña, OAS, a la que yo la representaba, yo mismo la denuncié. Ahí está la grabación con Alfredo Pinargote en Ecuavisa. Yo mismo la denuncié de que firmó Baba con 50 millones de sobreprecio. Y gracias a mi denuncia se recuperaron 20 millones de dólares. Está en la prensa, yo hablo siempre con pruebas. 20 millones de dólares gracias a mi denuncia. Esto usted lo convalida en su análisis, en su estudio, en su seguimiento, en su investigación. María Belén. Justamente, Gonzalo, en un documento de Contraloría se esclarece tras la suspensión, la salida de Odebrecht del Ecuador, problema San Francisco. El documento analiza qué es lo que está ocurriendo en el proyecto multipropósito Baba y dice, los contratistas, antes de la salida de Odebrecht, los contratistas eran hay una lista, y encabeza la lista la empresa Megamac. Y es más, se habla de un contrato de 12 millones de dólares. Entonces, en la entrevista que nosotros le pudimos hacer al ingeniero Correa, él establece que su empresa es Megamac, su empresa es Aplitec, y que Megamac es un subcontratista de él y que desde años atrás había trabajado, es decir, esclarece que hay una relación.
En verdad que la participación del ingeniero Correa en contratos con empresas del Estado sí está mencionada en documentos de la Contraloría y hay una relación de que así es. Más allá de las afirmaciones de él, que yo también las pude, digamos, registrar, entiendo que el espíritu de su discurso es decir que él fue la figura que detectó la problemática, los problemas técnicos. Uno, en San Francisco, él dice había fallas técnicas y los que nos movemos en el círculo ya sabíamos. Tal es así que él tiene esta cita que dice que yo les pedí que arreglen esta embarrada, es palabra textual de él. Pero también él menciona que en OAS, ya que él había sido el representante, puesto que él la trajo a la empresa entre el año 2007, es lo que él pudo precisar, él hizo este señalamiento, que trajo a la empresa en el año 2007, vino el mandato constituyente que puso un freno a las inversiones porque ese momento había mucha ebullición de los temas de defensa de la naturaleza. Acuérdense que hubo un mandato para descriminalizar a los defensores a los activistas sociales, diríamos, y se puso freno a estas inversiones. Él dijo, en estas palabras, que tal fue así esta para que como representante local tuvo problemas porque no había gestión, no sacaron contratos y su contraparte brasileña de castigo le mandaron a Haití, y él dijo, después enfrentó el terremoto de Haití, en castigo por no recibir contratos porque había un marco regulatorio que en ese momento era restrictivo a las inversiones. Y él mencionaba que posteriormente hubo el enganche de OAS para continuar Baba, pero que él tan al margen estuvo que él notificó que cómo se hizo la operación si él era el representante y sin embargo le dieron el contrato, con lo cual está marcando distancia. Pensaríamos que las entidades de control tienen elementos en la investigación que han hecho. Nos sorprende que quienes desde la iniciativa ciudadana, y estoy hablando de la veeduría que coordinó el ingeniero Chambers, nos sorprende que estas personas que con voluntad de esclarecer la verdad de los hechos integraron esta veeduría y ahora estén teniendo que sentarse en el sillón de los acusados por el delito máximo de haber sido valientes para esclarecer la verdad, y eso nos preocupa. Pero creemos que la responsabilidad está en las entidades de control que desempolven los documentos que tienen, porque en su momento los tuvieron, para tener un esclarecimiento de estos hechos. Sí. Usted recuerda, María Belén, que supuestamente, o confirmado, me disculpa si yo no puedo entender e interpretar adecuadamente lo que usted nos escribe en Vistazo, nos informa en la revista. El tema que dice que cuando Odebrecht fue expulsada, dejó 4 obras inconclusas, una de ellas el proyecto BABA, es lo que estamos tratando, y que fue asumido por OAS, otra firma brasileña, a la cual prácticamente le niega Fabricio Correa ningún tipo de contribución. Sin embargo, los veedores, entre ellos que terminaron de ser acusados y que este momento están en un tremendo conflicto, Verbigracia Pablo Chambers, que actuó como una especie de coordinador de esta veeduría. Salen 2 y se queda con otra persona que no recuerdo. Gerardo Portillo. Exactamente, el señor Portillo. Entonces, lo que nos llama profundamente la atención es esta negativa de Fabricio a decir que ha tenido algo que ver en esta sustitución a través de OAS, incluso interviniendo con infraestructura constructiva de él mismo, porque ahí, según su relato, dicen que se veían
camiones, se veían transportes de propiedad de la empresa a la que dice que tiene como 30 años de trabajo y de acción con el sector público en varias dimensiones. Pero bueno, esta negativa del señor Correa, me refiero a Fabricio, ¿por qué evita, digamos, esa vinculación en el diseño de su guión, de su libreto de exculpación, de propia exculpación, de que él no tuvo mayor cosa y que más bien fue un patriota que siempre estuvo reclamando y haciéndole ver al hermano presidente de que estaba siendo objeto de alguna presión que no era la adecuada en términos éticos, etcétera, etcétera? Y conocemos al ingeniero Fabricio porque siempre ha elaborado este discurso exculpándose, ¿no? Y bueno, y la investigación de Vistazo le da la razón a Fabricio Correa. ¿En qué sentido y en qué no? Me parece que eso también hay que esclarecer. Me hizo una pregunta de examen y me parece que una lectura del reportaje es importante. ¿Me haría bien? No le haría bien. Me pido disculpas cuando usted me dice que no entiende y para mí es como decir, no escribiste claro. Creo que... No, la conducta de Fabricio, o sea, el quite que se hace reiteradamente, ¿no? Hay unos elementos que nos parece importante mencionar. Primero, que no es un actor que está viendo los hechos desde fuera. Se trata de un ingeniero de profesión y con una, como él mismo lo ha dicho, con una participación como contratista, que rebasa el hecho de que su hermano llegó a la presidencia. Aquello precede, cuando menos en 10 años, la llegada de su hermano a la presidencia. Entonces, primer elemento, es un actor que conoce del sector, que ha sabido cómo es el teje y maneje de los concursos o de las licitaciones o de los procedimientos para acceder al sector público. Entonces, uno es un actor que conoce, ha participado de esta temática, de estos engranajes de contratación. El punto de hasta dónde él participó, él sostendrá su versión y él tiene una visión de los hechos y creo que no nos corresponde a los periodistas. No nos corresponde a los periodistas porque no somos jueces ni fiscales. De hecho, cito nuevamente como ejemplo a aquellos ciudadanos que con mayor conocimiento de causa, porque son ingenieros, porque son informáticos. El señor que rastreó las matrículas de los carros es un informático. Hoy están en el banquillo de los acusados. No nos corresponde a nosotros como periodistas llegar a esclarecer, porque es posible que no lleguemos a tener todos los elementos, pero sí nos corresponde pedir a las entidades de control que lleguemos a tener los elementos para conocer hasta qué punto, en qué manera. Yo quisiera pretenciosamente en el reportaje identificar varias dimensiones del ingeniero Correa. Uno, él fue la persona responsable de los aportes de campaña 2006 y en ese contexto le pregunté directamente sobre aportes o intención de aportes, posibilidad de aportes de la empresa y él habla de 27 páginas que contienen nombres de aportantes y él habla de el límite que él puso. No me aportes más de 50,000 y si eres contratista no me des. Y él habla la anécdota de los $100,000 que le ofrecieron las FARC. Entonces, esa es una dimensión. Está por verse si le ofrecieron y si no le entregaron en verdad, porque según los correos de Reyes, sí le entregaron. Según los correos, le entregaron. Claro. Ahí consta. Correos que también tiene el fiscal Chiriboga, ¿no? Tiene el... Claro, le entregó fiscal al gobierno colombiano. Entonces, es una dimensión de una persona que se podía sentar y en sus palabras decirle a un gerente de una empresa constructora del Estado, arréglame, pana, esa embarrada, si nos da una dimensión de en qué calidad estaba sentado con el gerente, de hermano del presidente, de contratista del Estado, de subcontratista de esta empresa, y pensamos que son elementos para analizar y darle un peso en todo este contexto a esta figura
pretenciosamente no podemos llegar a nada más, dejamos en claro la versión de él en este proceso, y sí, cerramos el reportaje con muchos signos de interrogación. Seríamos por demás pretenciosos para decir vamos a responder todas las preguntas. Si las hemos sembrado en algunos lectores, claro, nos podemos sentir. ¿Qué impide que pudiéramos cerrar esas interrogantes con alguna definición? Porque, por ejemplo, si él dice nosotros no tuvimos nada que ver en la parte contractual, pero era subcontratante, eso sí queda probado con el rastreo de las matrículas del equipo caminero y de transportación de materiales de la empresa de Fabricio que sí intervinieron. Eso él no niega, ¿verdad? La verdad la subcontratación, o como se llame. Claro, la verdad es que este tema de pericias, que nos habla del rastreo de matrículas y volquetas, yo he revisado el informe de esta veeduría. Entiendo que las autoridades recibieron la documentación que sustenta el informe de esta veeduría. Entiendo que quien levantó esto tiene una pericia informática, no es una persona que hizo un seguimiento técnico. Y esta información debe estar, sospecho, entiendo, por la forma en que me narró los hechos del ingeniero Chambers, entiendo que hubo una presentación, inclusive una entrega de la información a las autoridades de control. Entonces, es ahí donde se debería validar o descartar, si es que ha habido algún tema técnico en que estaban mal registrados los datos, la información. La OAS tiene también su propio historial de milagros. ¿A qué referimos en el recuento, María Belén? Nos referimos a que hacia el año 2015, tal vez me puedes corregir, Jan, un señor también de origen brasileño, de nombre Roberto Trombetta, en todo este entramado judicial que se está armando en Brasil para desentrañar cuál mismo es la pista de los sobornos, aparece este personaje Roberto Trombetta, quien como ex asesor tributario brasileño, él hace un convenio y dice, voy a delatar, doy datos, pero después la justicia me da unas ciertas, unos ciertos privilegios de tener menos años de pena. Estos son hechos de delación que se están... ayudó en algunos ocultamientos a las empresas brasileñas, quiero entender. Él está mencionando que se desviaron $9 millones desde la filial ecuatoriana de OAS. A través de esta figura de la simulación de un contrato con una consultoría en España y para usar este mecanismo para a fin de cuentas enviar los recursos a Andorra. Todavía no se sabe si este dinero se usó en el pago de sobornos o para algún mecanismo de evasión tributaria. En este sentido nos parece, y habíamos conversado en ese momento cuando estaba anunciado que el Alianza País ponía a distancia del asambleísta Cristian Viteri, del asambleísta. Él mencionaba que está en una línea de investigación y creemos, porque lo mencionó así, que él estaba investigando los casos Petroecuador, Odebrecht y OAS. Queremos saber si es que efectivamente se concretó este delito, si fue el desvío de dineros para el pago de sobornos y si aquello fue para quién, a quién sobornó. O se trata de un delito no menos grave de evasión tributaria porque perjudica al fisco y es decir, perjudica al país. En la parte ya final, digamos, ya quisiera que nos dé una mano en lo que usted, a través de su investigación, a nombre de Criterios, revista de la Cámara de Comercio de Quito, donde usted es un extraordinario investigador. Díganos, ¿cuál es su opinión sobre Cristian Viteri, que según Vistazo se sobrepasó de los límites que le dieron quién? Porque asomó este señor asambleísta de golpe, ¿no?, con este tema. Y dijimos, ¿y quién es este? Por lo menos quien le habla,
¿Y quién es Cristian Viteri? Es un asambleísta de Alianza País. Muy interesante, etcétera, etcétera, el reporterismo de la radio. Y le comenzamos a ver ya en acción mediática y le vimos que era un hombre decidido y muy respaldado, fue mi corazonada, muy respaldado de alguien con poder, o para investigar o para llevarnos a otros terrenos donde no se involucren otros personajes. Pero luego viendo los desafíos que el hombre ha tenido que enfrentar y las amenazas de que es objeto este momento, la sanción y castigo al que le han sometido a este desobediente y abusivo, porque le dieron solamente que investigue determinado ámbito y se pasó, se entusiasmó, y en una obra de buena onda en favor de los intereses del país, el hombre dijo, esto está súper interesante, y él contempló quiénes eran los beneficiarios de toda esta trama, porque ahora lo que convendría es examinar, y ojalá lo hagan los dos periodistas invitados, quiénes se beneficiaron en la historia, digamos, quiénes fueron, a quiénes podemos atribuir ese beneficio. Porque aquí María Belén lo que dice es que ya nos ha explicado lo de Roberto Trombetta. Dice, el asambleísta Cristian Viteri asegura que no se detendrá, pero esto es una declaración reciente, muy reciente, y dice, hasta llegar a los últimos responsables. Esta partecita es muy importante porque dicen, no me estén presionando, no, yo llegué a determinar cuáles son los beneficiarios, eso supone Gonzalo Rosero, hasta llegar a los últimos responsables en los casos Petroecuador, Odebrecht y OAS. Él es un jurista de 44 años con experiencia como catedrático y el ejercicio del derecho. Fue calificado de traidor por su movimiento Alianza País. Integra la Comisión Legislativa de Fiscalización. Hasta ahora se conoce que en San Francisco y otras obras públicas hubo más de un milagro, porque María Belén lo que menciona es los milagros de cada uno, de cada sector o de cada grupo, de cada individualidad. El país merece saber a quiénes beneficiaron estos milagros, estas prácticas desleales, ciertamente con el interés. Esa es la gran interrogante, pues, ¿no? Es que es el tema central. El señor Viteri, lo que acaba de decir María Belén, y estos documentos nuevos que traje ahora precisamente para la parte 2 de esta entrevista, pues, y de esta tertulia. Uh-huh. Todos los caminos apuntan al fiscal Chiriboga. ¿Por qué? Porque lo que hizo el asambleísta Viteri es cuestionar al señor Chiriboga. En Colombia, en el caso de Odebrecht, en la región, en Colombia el ex viceministro de Transporte García está procesado. En Panamá, la constructora Odebrecht dio 4 nombres al Ministerio Público de personas que fueron beneficiadas por el pago de sobornos. Y por eso o sea, la justicia funciona. En República Dominicana, Estados Unidos está aportando a la justicia dominicana. En Perú ya está procesado Llanto Mala, se está en investigación, y la esposa Nadine Heredia. Incluso lo atan con Lula da Silva y todos el aceite a la máquina, ¿no? En Perú. Y claro, lamentablemente en Venezuela y en Ecuador, como la justicia aparentemente pues ve tiempos políticos, entonces allá en cambio Enrique Capriles, el gran opositor de Maduro, está amenazado. Claro, está amenazado, y aquí lo quieren desviar aparentemente el tema con el alcalde Rodas. El reloj electoral. El reloj electoral. Entonces, pero mire, ¿cuál es el problema de todo esto? Ayer precisamente googleando, porque la cosa es googlear,
O sea, tampoco es que hay mucho arte en el tema de ver los documentos pasados. Googleando el diario El Universo el 31 de marzo del 2016, el 30 y el 31 de marzo del 2016, ya saca el tema del señor Trombetta, que él expone los malos manejos en Ecuador y cómo se sacaron del país millones de dólares a través de una firma española ficticia. Lo denunció el diario El Universo. Aquí recogen una declaración del fiscal Chiriboga, por eso digo, todos los caminos conducen al fiscal Chiriboga, en donde dice que ya pidió la asistencia, ¿no? Ya pidió la asistencia penal para obtener la documentación. Y hasta el momento no pasa nada. Desde marzo del 2016 va a ser casi un año. Pero igual, googleando ayer en la página web de la autoridad fiscal de Brasil, se encuentra este documento de trabajo de OAS en Ecuador, precisamente de la versión, los respaldos de la versión de Trombetta, ¿no? Y aquí, mire, ya constan 8 nombres, aquí hay 8 nombres de personas ecuatorianas y brasileras, ¿no? Pues yo me imagino que esto sí tiene el fiscal, pues, es decir, aquí están precisamente quienes hicieron de gerente de Hidroquil, ¿no? 4 nombres de 2 estudios famosísimos de aquí de Quito, que eso tiene que investigar el fiscal, por lo menos llamarles a declarar. Si es que estos estudios jurídicos ayudaron a sacar el dinero. ¿Dónde encontramos esos nombres? Está en la página web del Ministerio Público Federal de Brasil. Pero solo hay que poner Ecuador y le salen todas ahí. Y esto saqué el día de ayer. Aquí está 8 nombres. Y esto se conecta, la misma empresa de aquí se conecta con el caso guatemalteco, por ejemplo, donde está procesado el expresidente de Guatemala y el exministro de Transportes de Guatemala, a través de la empresa Kingsfield, que también denunció el diario El Universo. Es decir, todo lo que está escrito en el diario El Universo el 30 de marzo, está aquí los respaldos en el proceso de lava jato. ¿Y el fiscal Chiriboga tiene esto o no tiene esto? ¿Qué hizo con esto? ¿Se sentó sobre los papeles o no se sentó sobre los papeles? ¿Quién nomás llamó a declarar? ¿Dónde están pues los super estudios jurídicos quiteños? ¿Ayudaron a sacar dinero del país con estas empresas ficticias? Hablábamos en la revista... en Criterios, tal vez va a publicar estos nombres de los estudios jurídicos o... Claro, esto es información pública de Brasil. Ya. Esto es información. ¿Y usted nos puede dar a conocer en este momento cuáles son los estudios jurídicos que yo le puedo actuaron dar aquí, para disimular? Verá, como decía ¿Ocultadores se les puede decir a los estudios jurídicos? No sé, eso es lo que tiene que averiguar el fiscal Chiriboga. O sea, que hay personas de apellido Durango, de apellido Uribe, ¿no? O sea, aquí hay otro, mire, de este tipo de estudios de aquí, y están firmados, son análisis que pidió OAS para cómo sacar el dinero del señor Floro o señor Saa. Entonces aquí hay, vea, y todo esto se conecta incluso con los 30 ecuatorianos beneficiarios de las coimas que alude Montaner. Es que hombre serio, hombre versado. Pero es que eso hay que ver. Creíble. ¿Sabe por qué? Es justamente, perdón que interrumpa, María el tema Belén. que yo le decía, es demasiado fácil caer en el terreno de la especulación cuando estamos en déficit de información. Nosotros, insisto esta palabra y pido disculpas por ello, pero pretenciosamente hemos hecho públicos los resultados magros de las investigaciones que podemos hacer con los elementos que tenemos, con los elementos de que disponemos. Nuestro reto es hacer público lo que hayamos y someter al juicio, voy a poner entre comillas, a conocimiento, voy a ser más precisa, de la sociedad. Pero son los fiscales y jueces los que deben acusar y sancionar. Cuando usted nos está, de alguna manera, pidiendo que lleguemos a una información contundente, ¿qué participación tuvo? Pues no estoy en condiciones de decirlo tajantemente. Sí, conocí, está mintiendo. No estoy en condiciones. Aquello no me compete a mí, le compete a la autoridad. Yo creo que estoy tomando el riesgo de investigar y exhibir los elementos de los que dispongo a esta hora que me toca un cierre, y es un drama que tenemos los periodistas. Cierras tal día y con eso debes hacerlo mejor en un tema de contrastación. Pero, si podemos
pedir con el mayor respeto a las autoridades que nos indiquen qué diligencias se han hecho posterior a marzo 2016. Cuando se hizo público las declaraciones de Trombetta realmente son del 2015, pero se hicieron públicas en el 2016. Y desde entonces ya hablando con justa razón, prácticamente vamos a un año que pasó y esa es solo una de las puntas del tema que nos compete. OAS ha sido contratista en Ecuador. Pero insistamos... Yo puedo preguntarle a usted y a Jean, ¿cuáles son las fuentes que quedan vigentes y que nos plantean el desafío de una exigencia de comprobación de insinuaciones, no insinuaciones, sino hechos concretos? La justicia extranjera, Gonzalito, o sea, el Departamento de Justicia gringo y el Departamento y la Fiscalía de Brasil. Del Brasil. Ahí está, pero vea, por eso le digo, o sea, los investigadores de la Fiscalía General son unos especialistas, o sea, son unos gallos, como dicen, para sacar documentos, conseguir, saber cómo pedir. Entonces yo me imagino que estos sí tienen. Y aquí están nombres, aquí hay nombres y apellidos de personas. Chiriboga conoce todo esto. Me imagino, pero si aquí está, incluso, lo que claro, por supuesto, incluso aquí el Universo le preguntó a él, incluso aquí debía pedir hasta asistencia penal a España por la empresa por la que se sacaron los millones de dólares. Pero no hay ningún resultado. Entonces, ¿qué sigue esto en indagación? La eterna indagación del caso Lava Jato en Ecuador. Y ahora, claro, por los tiempos políticos no quieren sacar nada. Eso no es posible. Aquí hay tiempos jurídicos y la gente necesita saber quién se llevó la plata. El señor Montaner dice que en acción de una práctica de retuiteo de la revista Vistazo, esto es nuevo, menciona Carlos Alberto es no, el siguiente texto en un tuit de últimas horas. Atención a la ciudadanía. Según Transparencia Internacional, el Ecuador de Correa es uno de los países más corruptos de América Latina. Que le pregunten a Odebrecht, dice Montaner. Agrega en un segundo tuit. Odebrecht es la madre de los corruptores. Operó con la complicidad de Lula y del Partido de los Trabajadores. El escándalo los ensucia a todos, incluido el gobierno de Correa. Y un tercer tuit. Unos 30 ecuatorianos, esto ya leímos, unos 30 ecuatorianos vinculados al gobierno de Rafael Correa recibieron coimas de Odebrecht. La Fiscalía de Ecuador debe dar los nombres, o sea, Montaner da por hecho de que Galo Chiriboga conoce de estos nombres. Lo que está diciendo precisamente. Está dando la razón. Así es. Pero mire, y una futura fiscalización a todo este tema con una asamblea parecida a la que existe ahora. Es imposible. Claro, es imposible. O sea, van a cambiar de gobierno, va a cambiar de asamblea. Y otra vez puede ir la misma señora María José Carrión, que en lugar de pedir las cuentas sobre estos documentos, sobre estas investigaciones de la prensa, va a ocultar. Sobre lo que decía María Belén también, cómo la Contraloría sacó antes. Aquí está, público, el señor Cristóbal Punina, gerente general de la Compañía Hidroeléctrica del Litoral Hidrolitoral. Esa empresa que está mencionada en los papeles de Trombetta. También ya le hicieron una responsabilidad civil, en este caso por $4 millones por tema de sobreprecio y transporte. Supuesto de sobreprecio, creo que es en transportes. Entonces, ya hay documentación, ya hay una investigación previa. Lo que tiene que hacer es alguien con decisión que recoja todo y ya empiece a procesar y llamar a la gente. En otros países, como digo, Colombia, Panamá, República Dominicana, Perú, ya hay personas detenidas, procesadas. Colombia. Y aquí, en cambio, nos estamos dando la vuelta en que, en esas declaraciones desafortunadas del fiscal Chiriboga acerca de que ya saben quién es el corruptor. El corruptor es Odebrecht. Y los demás, y los que recibieron la plata. Y no es que las 30 personas pueden ser las únicas, porque tal vez esas 30 personas fueron los canales para más personas. Entonces, falta investigación, falta decisión de la Fiscalía General.
y falta fiscalización de la Asamblea al trabajo de la Fiscalía. Al trabajo de la Fiscalía y también de la Comisión de Investigación de la propia Asamblea. Por supuesto. Entonces, parece que juegan a la política cuando esto es un tema muy serio en América y en África. Entonces, incluso aquí en estos documentos que imprimí el día de ayer, necesitamos la ayuda de la justicia española, claro. Incluso. Porque este señor que hizo la empresa por la que sacaron la plata, tiene su cuenta de Twitter, tiene su empresa, un arquitecto ahí que vive en Madrid. O sea, por eso le digo, es cuestión solamente de googlear y tener decisión. Claro. Y escribir y poner la asistencia o la orden de captura o el pedido de prisión, yo qué sé. Para rescatar más información. Por supuesto. Y ya María Belén, ¿qué nos puede decir sobre esta sugestión que hace de que Odebrecht, la madre de los corruptores, operó con la complicidad de Lula y del Partido de los Trabajadores? Es decir, ya se va más allá en el rol que le atribuyen al expresidente brasileño de que solamente era un contacto, un alegre negociador, un amigo pana, ¿no es cierto? Hasta la revelación de estos elementos se mencionó que había afinidad política, afinidad ideológica, una suerte de empatía hasta personal entre los gobiernos de Brasil y de Ecuador, y que esto rebasaba inclusive el ámbito diplomático e hizo que se sepultaran aquellas determinaciones de responsabilidad sobre la constructora en el caso San Francisco, y por eso siempre me parece que he estado haciendo énfasis, porque ese es el parte de aguas en este contexto. Hay elementos para entender que va más allá que una afinidad, que no era por empatía, simpatía, el tema de la llegada de estas empresas al país, que había unos elementos delictuales, porque ese es el comportamiento de un soborno, es una trama y es un delito con dos partes, el que ofrece, el que recibe. El fiscal lo conoce porque es abogado, de modo que ya sabemos la primera parte y ya sabemos el milagro. Señores, autoridades ecuatorianas, necesitamos, autoridades de la justicia, necesitamos saber los santos. Y no espere, ciudadanía querida, que los periodistas digamos los santos, sino que nosotros podamos contribuir con la información, pero son las autoridades, y es una prueba mayor para la justicia ecuatoriana demostrar independencia, indicándonos quiénes son los santos de los milagros de Odebrecht. En el código sí, podríamos establecer de alguna manera la posibilidad de ver quiénes son quiénes. Y además, a usted no le ha llamado la atención, le cambio la pregunta, ¿a usted no le ha llamado la atención los nombrecitos? Claro, pero sí, incluso, por ejemplo, esta empresa Kingsfield, que fue la que recibió toda la plata de varios países, los millones de dólares que se sacó de varios países, y ojo que OAS es parte de toda esta mafia, ¿no? Entonces está está Andrade Gutiérrez, OAS, Petrobras, exacto, Odebrecht. Bueno, esto está en los papeles de Panamá. O sea, esta es una de las empresas, Kingsfield, por ejemplo, creada por Mossack Fonseca. También lo publicó El Universo. Y a través de esto, o sea, igual es cuestión de sentarse, ver en la página de Panama Papers y ver las conexiones. O sea, es decir, aquí nos están como mareando, dando la vuelta, ¿no? O sea, ocultando, o a quién están defendiendo, a quién están protegiendo, ¿no? Y lamentable, porque estamos viendo que parece que hay personajes blindados ya en el no servicio público. A Galo Chiriboga nos dicen, porque ya tenemos los candidatos que le van a reemplazar, entonces también peor todavía. Imagínese que llegue el señor Vaca Mancheño. ¿Qué pasa a Galo Chiriboga? O sea, un asesor ya del presidente el otro Correa. Fiscal, veamos si con el otro fiscal, hasta eso ya me Sería voy. bien oportuno este rato consultarle al asambleísta Cristian Viteri, Así es. que nos diga qué
qué persona intentó direccionar la investigación en Ese el es otro legislativo. dato Él importantísimo. dijo, en cuanto se difunda la lista de los candidatos a fiscal, yo daré el nombre del asesor de la presidencia que, en otras palabras, intentaba direccionar la investigación en la Comisión Legislativa de Justicia, a la que pertenece el asambleísta Viteri. Y el direccionamiento era para buscar que en los papeles de Panamá salgan a la luz figuras privadas, organizaciones privadas que han cometido este ilícito de crear organizaciones fantasmas en offshore para llevar plata, para sacar fondos y recibir sobornos o cometer delitos de evasión tributaria. Entonces, sería bien oportuno establecer un contacto con el asambleísta y decir, bueno, ya se ha conocido una lista de aspirantes a fiscal. Ahí está el nombre del asesor presidencial que a usted le pidió condicionar direccionar la investigación por un rumbo y usted se salió aparentemente del cauce. Así es, así es. A mí me da un poco de susto porque cuando le entrevisté al asambleísta Viteri y denunció persecución, que le pusieron micrófonos en sus oficinas, que le pidieron precisamente parar, ¿no? Y eso lo publicamos. Cuando llegó él y con todos los papeles bajo el brazo, llegó en taxi con la esposa y así mismo se fue en una cafetería. Acá no ha querido venir. Y así mismo se fue. Ha sido el contacto telefónico. Y así mismo se fue a pie por la patria, de la mano con su esposa y con los papeles bajo el brazo. Y maneja temas tan complicados y se está metiendo con gente tan poderosa, que creo que sí merece la pena, pues, al menos una advertencia, ¿no? O sea, de que más allá de que sea o no sea un ex correísta, como sea, o sea, es una persona que está denunciando corrupción y necesita ser escuchada y protegida también. No obstante, su valentía sí ha quedado demostrada. Por supuesto. Y ahora, la prensa, ¿qué le debe al país? La prensa de investigación, ¿qué le debe al país? Ustedes ya han hecho una alícuota fantástica, importantísima, pero los grandes medios, los que están buscando tenemos una deuda, por cientos las frecuencias. Tenemos una deuda pendiente y latente. Revisando esto, este tema, yo he dicho, a ver, cómo hubo tan grandes determinaciones sobre la lesividad de los contratos, de los préstamos y las condiciones crediticias de Bandes, y esta empresa volvió porque se desvaneció, digamos, tan fácilmente este tema de la comisión de deuda. Y usted me decía ayer, comisión que preside quién, y yo lamento, mi memoria es frágil, no sabía quién presidía y corríjanme, pero estoy viendo que presidía, ayer estuve buscando, Googleando también, y era don Ricardo Patiño. A nosotros nos falta memoria, nosotros periodistas estamos en deuda, a veces no dejamos y no hacemos los seguimientos. Un universo impresionante. No hacemos nos quedamos en mora, si quiere usted. Sí. Estamos en mora. En Guatemala, la comisión que investigó corrupción dijo que era un grupo de mafiosos que se hicieron del poder. Ojalá este no sea el caso, si es que hay una investigación futura y se ve que es una red mucho más grande. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, les dice el país inclusive. Adelante. Adelante, Muchas que el gracias. Toro es mocho. 8:01 de la mañana y viene Ramiro Aguilar, el candidato a la vicepresidencia de la República. Y ciudadano que tiene decisión para no insinuar, sino comprobar circunstancias. María Belén, adiós. Muchas gracias. Saludos al esposo. Gracias, María Belén. Sí, Ramiro queda promocionado para la siguiente entrevista en la cadena Democracia que busca incesantemente la verdad. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el puntaje más alto en la primera etapa del